partir de este momento, en Apuntes de Escritorio, iniciamos una serie de episodios dedicados a la historia de México, desde su origen hasta la actualidad. Será un paseo por el tiempo recorriendo los periodos históricos mexicanos. Acompáñenos. Para conocer el origen de México, es necesario, antes que nada, saber cómo es México y su situación geográfica. Físicamente, México, es decir, los Estados Unidos mexicanos, forman parte tanto de América del Norte como de América Central, y esto debido a que se halla al norte y al sur de la falla que constituye el límite físico entre ambas Américas. Desde el punto de vista social, forma parte de la América Latina, la cual se extiende desde México hacia el sur hasta la Patagonia Argentina. Sus tierras limitan al norte con Estados Unidos de Norteamérica y al sureste con Guatemala y Belice, y sus costas se abren ampliamente al Golfo de California al oeste, al Océano Pacífico y al este al Golfo de México y al Mar Caribe. México es un museo vivo y el laboratorio de antropología cultural más fascinante de América. Suele llamársele el país azteca. Sin embargo, no se trata de una mera asociación con las glorias de uno de los mayores imperios de la historia americana. Es algo más, una recuperación de las propias raíces después del periodo colonial en el que lo indígena fue sistemáticamente negado. El México moderno, sin embargo, se configura como heredero de varias culturas, las mesoamericanas y la española por una parte, y por la otra de diferentes grupos que han emigrado a estas latitudes, e incluso de la norteamericana, cuya influencia se inició en el siglo XIX. Las antiguas culturas mexicanas se hallaban situadas en tres grandes áreas, de límites variables a través de los siglos. La primera, la septentrional, llamada Aridoamérica, correspondía a las zonas predominantemente desérticas que albergaron poblaciones de economía basada en la explotación de productos vegetales y en la cacería. Al sur se encontraba Mesoamérica, área de climas más propicios para el desarrollo de las altas culturas, y todas ellas estrechamente ligadas a causa de un común origen y de ininterrumpidos contactos culturales y comerciales. Al norte se hallaba Oasis América, que ocupaba partes del suroeste norteamericano hasta el norte de Chihuahua, una tierra agreste que cuenta con la presencia de la Sierra Madre Occidental y las montañas rocosas. Los diversos grupos étnicos de Aridoamérica evolucionaron lentamente y dejaron escasos restos culturales, en contraste con el constante y firme avance cultural mesoamericano. Los restos fósiles indican que los primeros habitantes de México debieron llegar hace unos 12.000 años. Seguramente fueron grupos cazadores, principalmente en los estados norteños, Jalisco y las cuencas lacustres de México y Puebla. Antes del año 7000 a.C., entraron al parecer grupos de recolectores que se asentaron desde el norte de México hasta Oaxaca y Chiapas. Estos grupos poseían una cultura precerámica y ya conocían instrumentos de piedra capaces de moler, raspadores, grabadores, hachas cortas, etc. Paulatinamente llegaron a una etapa llamada agrícola, de cultivadores incipientes, de la recolección de maíz, chile, calabaza, frijol, y pasaron a su cultivo e hibridación. Existía un culto mortuorio bastante desarrollado, y entre el año 3000 a.C. y el 2000 a.C. empezaron a formarse pequeñas aldeas con viviendas semisubterráneas. A partir del año 1500 y hasta el 100 a.C. existió la primera gran civilización americana, la cultura olmeca, cuyo nombre significa etimológicamente hombres del país del hule. Los olmecas ocuparon una zona de unos 18.000 kilómetros cuadrados, situada en los actuales estados mexicanos de Tabasco y Veracruz. La zona cálida, húmeda, pantanosa y llena de bosques ofrece pocas condiciones para el desarrollo humano, y es por eso que la aparición de la élite dirigente estuvo, sin duda, relacionada con el control ejercido por ciertas familias sobre las tierras más fértiles. La cultura olmeca alcanzó su mayor apogeo entre el 1200 y el 400 a.C. De esta época datan los importantes centros políticos religiosos de San Lorenzo,
la venta y 3 zapotes, que eran pequeños conjuntos urbanos que servían al mismo tiempo como lugar de residencia del grupo dominante y como centro de peregrinación religiosa. El considerable esfuerzo humano y organizativo requerido por los grandes monumentos exigió una estructura social muy centralizada. De acuerdo con los rasgos arqueológicos, la cultura olmeca se dividía en 2 grupos: el superior, formado por uno o varios linajes que monopolizaba el poder político y religioso, y el inferior, que incluía a la mayor parte de la población. Los primeros, encarnación de la comunidad e intermediarios de las relaciones entre los hombres y los dioses, se encargaba de controlar asimismo la vida económica, pues se apoderaba de los excedentes agrarios, dominaba la actividad artesanal, forzaba a los demás a trabajar en las obras públicas y distribuía a su gusto los productos obtenidos gracias al comercio. Las creencias religiosas de la cultura olmeca, pilar del poder despótico ejercido por sus gobernantes, se basaba en el culto al jaguar, credo que acaso exigiese la realización de sacrificios humanos. Asimismo, hay evidencias que indican la presencia de otros dioses relacionados con el agua, la vegetación y la muerte, deidades que se extenderán de manera posterior al resto de Mesoamérica. La principal manifestación artística es la escultura en piedra, perfectamente representada en las llamadas cabezas colosales, que eran gigantescas tallas de hasta 11 toneladas de peso, que reproducen de manera realista los retratos de los gobernantes. A partir de la segunda mitad del periodo formativo, la necesidad de obtener jade y otras materias de lujo impulsó a los olmecas a asentarse en el altiplano central, costa pacífica de Guatemala y Oaxaca, y territorios donde ejercieron una fuerte influencia. La cultura olmeca merece el calificativo de cultura madre porque las sociedades posteriores, incluida la maya, se limitaron a profundizar en las ideas económicas, políticas y religiosas creadas por el pueblo de Lule. La decadencia de la cultura olmeca, que se prolongó hasta finales del siglo I a.C., abre una nueva etapa histórica, la clásica, cuyos rasgos característicos serán el desarrollo paralelo y a veces relacionado de las distintas culturas regionales, entre las que destacan la maya, la teotihuacana y la zapoteca, así como el nacimiento de las clases sociales, de la religión oficial y de las ciudades-estado de Mesoamérica. En otro contexto cultural, en los valles del actual estado de Oaxaca, se establecieron varios grupos que con el tiempo se unieron y formaron los pueblos zapoteco y mixteco. La cultura zapoteca alcanzó su máximo desarrollo en la etapa clásica, entre los años 250 y 900 después de Cristo. Se estableció en una zona natural con abundante agua que favoreció a la agricultura y a la producción de cal, sal y arcilla para la alfarería. Entre las principales actividades de los zapotecos estaba el cultivo del maíz, y es por ello que se tenían sacerdotes encargados del culto al dios de esa planta. Asimismo, se relacionaban los elementos naturales como el agua, el fuego y el viento con otros dioses. Los zapotecos edificaron centros religiosos como la ciudad de Monte Albán, en lo alto de una montaña, con edificios que se orientaban conforme a los astros y utilizaron la técnica del talud y el tablero. En esta ciudad se edificaron basamentos de pirámides, juegos de pelota y un observatorio en forma de punta de flecha, orientado hacia el grupo de estrellas que hoy conocemos como la constelación de Orión. La sociedad se dividía en gobernantes sacerdotes, comerciantes, guerreros, campesinos y artesanos. Estos últimos vivían en barrios y tenían diferentes oficios como el de albañiles, pintores, detalladores de piedra, alfareros, orfebres o tejedores. Y era a través de la guerra, mediante la cual los zapotecos recababan prisioneros, recaudaban los tributos, tales como alimentos, objetos valiosos o vestidos, con la finalidad de satisfacer las necesidades del grupo dominante y obtener recursos para la construcción de su ciudad. El pueblo zapoteco también se distinguió por medir los ciclos del Sol, la Luna y de Venus. De esta manera pudo elaborar su calendario y crear un sistema de escritura basado en glifos que se tallaban en piedra, hueso, concha o que pintaban sobre piel, cerámica o muros.
Algunos grupos de olmecas que emigraron de la zona mesoamericana del Golfo de México se establecieron en el altiplano central. Cuando esos grupos se encontraron con los pueblos que habitaban esta región, se mezclaron culturalmente y dieron origen a otras culturas, entre ellas la cultura de Teotihuacán. Debido a los abundantes recursos naturales que había en la zona, su ubicación geográfica y su constante intercambio comercial, la ciudad de Teotihuacán fue creciendo con el tiempo. Se convirtió en una ciudad muy habitada, de entre 125,000 a 250,000 habitantes. Logró su mayor esplendor en la etapa clásica entre el año 150 y el 750 después de Cristo. Fue muy influyente en la economía, la política, la arquitectura y el arte de toda Mesoamérica. Los habitantes de esta enorme ciudad elaboraron basamentos piramidales de gran tamaño que se distinguían porque usaban el talud y el tablero. Sus construcciones más importantes fueron la pirámide del Sol y de la Luna, así como la calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl. Asimismo, se edificaron plataformas en las que se llevaron a cabo ceremonias religiosas y celebraciones del pueblo. El Valle de Teotihuacán, situado entre los de México y Puebla, en pleno corazón del altiplano mexicano, fue el lugar donde surgió la primera gran ciudad de América, una diminuta población durante el formativo que experimentó un acelerado proceso de crecimiento que le llevó a alcanzar los 22.5 kilómetros cuadrados de superficie y una población cercana a los 150,000 habitantes. La urbe se estructuró en torno a una calzada principal orientada en sentido norte-sur y una secundaria que iba de este a oeste. La calle de los Muertos, de unos 4 kilómetros de longitud, unía la plaza de la pirámide de la Luna con la ciudadela, una ancha plataforma elevada de 400 metros de lado que contiene el templo de Quetzalcóatl y otros edificios religiosos. A ambos lados de la calzada se alzaban templos como la pirámide del Sol y los palacios como el de los Jaguares y barrios residenciales. La estructura más impresionante de esta ciudad es sin duda la pirámide del Sol, una masa de adobe, piedra de relleno y estuco que tiene 65 metros de altura y una base de 250 por 250 metros. La costumbre de esta cultura de pintar las paredes exteriores e interiores de las edificaciones genera una pintura mural de temática religiosa, una temática que reaparece en la finísima y bella cerámica ritual elaborada por los alfareros de esta cultura. El acelerado desarrollo mercantil que desarrolló la cultura de Teotihuacán se apoyaba en una sólida estructura agrícola que permitía el mantenimiento de artesanos, guerreros y sacerdotes, y por lo tanto no resultó extraño que las principales deidades estuvieran vinculadas con el agua y la vegetación. A ellos habría que añadir otras viejas divinidades del formativo como Quetzalcóatl, el dios del bien, Huehuetetl, el dios del fuego, y Mictlantecuhtli, señor de la muerte. Los teotihuacanos expresaban sus creencias por medio de la escultura, la cerámica y la pintura mural. Un ejemplo de ello es que en las fachadas de los templos representaban a deidades como Tlaloc y la serpiente emplumada, relacionada con la lluvia y la fertilidad, respectivamente. Es a finales del periodo clásico cuando la ciudad fue saqueada, quemada y destruida. Se desconocen con exactitud las causas de la decadencia de esta cultura, pero algunos investigadores consideran que sucumbió en virtud de la sobreexplotación de los recursos naturales, las invasiones de otros pueblos y los conflictos internos.